os ofreceré técnicas también de cómo utilizar esta base de datos y al final los beneficios que tiene. Entonces, antes de empezar, me gustaría conoceros un poco, ya que no nos vemos, conoceros un poco y saber cómo está reclutando. Entonces, si os parece, voy a pasar una encuesta que os aparecerá aquí en pantalla. Un segundo. Y os agradecería que me vierais votando. Entonces, os pregunto, ¿cómo guardáis y gestionáis vuestros candidatos actualmente? Entonces, podéis votar en Excel o en Lotus Notes, o que hablábamos, ¿no? O en Access. Luego también, pues, la gente que lo estáis haciendo en carpetas en mi PC o gestionáis todos los currículums en el email y con carpetas de email y filtros. O los que tengáis un CRM, un ERP robusto de vuestra solución o de vuestro SAP, pues los que tenéis SAP podéis votar. Los que ya tienen un software de reclutamiento, pues también, o los que utilizan Talent Club, pues votaréis esta opción. Y los que dicen pues, que no guardan sus candidatos. Entonces, vamos a dar unos segundos más, que vemos que aún están votando la gente. Venga, os damos 5 segundos. Venga, pues vamos a compartir ya los resultados. Vemos que un 22% lo está haciendo en Excel, Access, Lotus Notes o algo similar. Un 37% lo está haciendo en carpetas en el ordenador o gestionándolo vía email. Un 17% utiliza un CRM o un ERP y un 24% pues, utilizan un software. O sea, buena noticia que hay un 24% de audiencia, supongo que también algunos clientes utilizan un software. Pero vemos que más de un 50% de la gente está aún utilizando Excel, Access o carpetas en mi PC y en el email. Entonces, como ya me esperaba esto, y si hubiera salido otro resultado, habríamos hecho otra cosa, nos hubiera saltado. Primero voy a explicar un poco qué entendemos por una base de candidatos unificada, que ahora es lo que explicaremos. Entonces, como decía, Excel, Lotus Notes, carpetas en vuestro PC, emails, no son bases de datos esto. Estos son los recruiters, como bien han podido hacer, pues han ido adaptando, por falta de herramientas de recursos humanos, han ido adaptando estas herramientas que son para otras cosas para sus fines, ¿no? Al final utilizábamos Excel pues porque no había nada más, luego pues Lotus Notes o las carpetas en nuestro PC, que seguro que hay gente que debe tener buenos sistemas con años y con por tipo de posición, pero esto, como veremos luego, no sirve, no es una herramienta para reclutar. Una base de datos, al final, es un lugar donde podemos recopilar, acceder y también gestionar ya sea la información de los candidatos como de nuestros procesos. Es un único lugar, independientemente de la estrategia de reclutamiento que tengáis, donde gestionáis todo esto. Entonces, vamos a ver las características que debe tener esta base de datos. La primera característica que debe tener es que debe estar unificada. Significa que todos los datos se guardan y se indexan en el mismo lugar. Me da igual que serán todos los candidatos que apliquen por portales, por agregadores, por redes sociales. También todos los candidatos que si tenemos que recibimos por email, pues todos los candidatos que recibimos por email. Y también los candidatos que recibimos a través de nuestro panel de empleo en nuestra web. Lo importante aquí es que todos los candidatos que nos lleguen de alguna forma o que gestionemos nos lleguen en un solo sitio, que estén unificados en un solo sitio. O sea, todos en un único sitio. Porque si no, tenemos un montón de candidatos dispersos que es imposible aprovechar estos candidatos. Entonces, tenemos que buscar una herramienta, que luego lo veremos, que nos lo haga todo esto de forma automática, que nos lo agregue de todos los candidatos de todos los sitios en un solo sitio y que además detecte los duplicados, que esto también hablaremos más adelante. Segundo punto, que esté en la nube. Que esté en la nube quiere decir que sea accesible desde cualquier lugar. Tú te puedes conectar a Facebook, te puedes conectar a LinkedIn, desde cualquier lugar, en cualquier sitio que haya Internet. Pues esto igual, la base de datos y vuestros procesos, os tenéis que poder conectar y acceder a ella desde cualquier lugar. Evidentemente estáis en vuestro puesto de trabajo, pero imagina que estáis viajando o no tenéis vuestro ordenador, pues debéis poder conectaros y utilizar otro ordenador y empezar a gestionar como si estuvierais en el vuestro. Y ya sé que hay gente que dirá, sí, por la nube, en mí que esté disponible en todos sitios, me da un poco de reparo por el tema de seguridad. O sea, ahora mismo, como todo está en la nube, las empresas que tienen bases de datos en la nube están obsesionadas en la seguridad de sus sistemas. Entonces, te diría que casi es más seguro tenerlo en la nube que tenerlo en tu propio ordenador o en tus propios servidores. Y además, los que me decíais, el gestionar el Excel
o en carpetas en Windows, imagínate que uno, se va la luz, dos, lo que tenéis en el Excel, si no lo habéis guardado, se va. Si el ordenador, por lo que sea, el disco duro falla, todos esos candidatos que los perdemos porque no están en un solo sitio y no están en la nube que decíamos. Otro punto muy importante. 3, es colaborativa. Todo el equipo tiene que poder acceder a todos los candidatos. O sea, por estar en la nube y estar unificada, o sea, tenemos que todo el mundo tiene acceso y que está todos los candidatos en un solo sitio, todo el mundo, ya sea donde sea, va a acceder a esta sola base de datos. Entonces, con una sola base de datos, todos los recruiters pueden consultar todos los candidatos que han llegado, ya sea que los haya traído yo con mis ofertas, que los haya traído un compañero, todo el mundo ve las notas que hemos puesto de entrevistas, los comentarios, podemos ver no solo los candidatos, sino también podemos ver cómo están los procesos. A veces es imposible, si no lo preguntamos, ir a un sitio y ver cómo está cierto proceso. Cuántos candidatos tienen en entrevista, cuántos candidatos tienen finalista. Esto ahora mismo, los que estáis gestionando en Excel, o tenemos el Excel compartido en un Drive, o es muy difícil de saber en qué estado se encuentra, o que yo pueda venir y hacerte y ayudarte a cribar candidatos. Esto es, ahora mismo, para la gente que tenéis Excel o así, es casi imposible. Cuarto punto, que esté actualizada. O sea, la base de datos tiene que estar viva y tiene que ir generando histórico. O sea, ¿qué significa esto? Pues que cada vez que importamos o cargamos un dato o introducimos un dato o importamos o un candidato aplica nuestra oferta, el currículum o el perfil de candidato que teníamos en nuestra base de datos se debe actualizar. Entonces, ¿por qué? Porque yo igual aplico en el momento 1 y tengo una experiencia y tengo unos conocimientos, he hecho unos cursos en concreto. Pero luego yo en el futuro, si vuelvo a aplicar, todo el mundo debe saber que yo me he actualizado. Igual que con LinkedIn, tú cada vez que visitas mi perfil va a estar diferente y va a estar actualizado, pues los candidatos que tenemos en la base de datos debería ser lo mismo. Entonces, para verlo un poco más claro, un ejemplo en el día a día. Por hecho, las empresas que tienen, por ejemplo, los currículums que me comentabais en el email o en Excel, imagínate imagínate Carlos, ¿no? Carlos aplica a una oferta y al cabo de 2 años se inscribe a una oferta nueva, pero no nuestra, sino una oferta que está gestionando un compañero. El compañero no sabrá nunca que lo he entrevistado y él pues gestionará su currículum con toda su información nueva. Pero es que yo, si luego en un futuro busco candidatos similares, porque tengo alguna forma de buscar en mis archivos y abro el perfil de Carlos, yo voy a tener el viejo, porque mi compañero va a tener el nuevo, pero yo voy a tener el viejo. Entonces, esto no nos ayuda demasiado, porque este candidato que igual ahora me podría encajar, seguro que no me encaja. Entonces, por el contrario, si tenemos una base de datos de reclutamiento, como decíamos, que esté viva y que se actualice, cuando Carlos se inscriba por segunda vez, sus datos se actualizan, tanto mi compañero que recibe el currículum por primera vez, como yo que lo voy a tener nuevo. Aparte, que mi compañero va a ver que ya este candidato ya lo había entrevistado y va a poder ver mis notas, mis comentarios, qué contestó en ese momento a las killer questions, también en qué fase se quedó del proceso que yo hice, o si lo descartamos, por qué lo descartamos en ese momento. O sea, lo ve todo está actualizado, todo está al momento para todo el mundo. Y el punto número 5, que este es un tema que aquí en España, sobre todo, pues también es lo mismo, sobre todo en México, con la ley federal, debemos tener controlado esto, porque ahora mismo la gente que tenéis los currículums en el email o en carpetas o en Excel, ¿cómo cumplís la LOPD? Porque cada persona lo tiene en su ordenador, ese ordenador tienes que tener permiso para bajarte un candidato y si lo bajas de un portal, si tú vas a un candidato a un portal, el candidato da permiso al portal para tener sus datos, no da permiso a la empresa para que almacene en sus propios servidores el currículum. Entonces, es casi imposible. Hablamos con empresas, nos decían que solo por la gestión de la LOPD me vuelvo loca, porque claro, al cabo de un año caduca y tengo que tener controlados todos los candidatos. Entonces, cumplir con la LOPD es obligatorio. Entonces, si no tenéis esto en cuenta, igual podéis llegar a tener un problema o estáis invirtiendo muchísimo tiempo en algo que puede ser automatizado. Una base de datos automatizada lo que te hace es que todos los candidatos, al tenerlos en un solo sitio, la misma base de datos envía emails automáticos a los candidatos para que acepten la LOPD. Cuando caducan se les avisa, cuando te dicen que no se te avisa a ti. Entonces, no tenéis que invertir ni un minuto en gestionar el tema de la LOPD.
Entonces, estas serían las 5 características que me gustaría que son las más básicas de una base de datos así a nivel teórico. Y ahora me gustaría explicar el por qué es importante tener una base de datos así. Y me gustaría ver antes cómo explicar cómo lo están haciendo los reclutadores y qué malas prácticas algunos reclutadores aún hacen y que podrían dejar de hacer. Entonces, vamos a verlo. El número 1 es iniciar un proceso de nuevo cada vez que tenemos una vacante nueva. ¿No? Tenemos un encargo sobre una vacante y ¿qué hacemos? Pues volvemos a empezar. Si no tenemos una base de datos, que luego entraremos al detalle de cómo aprovecharla bien, si no tenemos una base de datos, pues cuando nos llega una petición, pues creamos la vacante y volvemos a publicar a todos los portales, volvemos a hacer todas las búsquedas, volvemos a descargar los CVs. Si nos acordamos de alguna posición que yo había gestionado en el pasado que era similar, pues igual podré empezar a buscar por esas carpetas o por esos Excels y a ver si encuentro el currículum. Pues seguramente ese currículum igual ya no será ni el actualizado, igual llamo a ese candidato, luego tengo que ir a LinkedIn para asegurarme que aún está trabajando allí. O sea, mucho trabajo que podríamos estar evitando y aparte que nos podríamos aprovechar de todo el trabajo que hacen nuestros compañeros. Pues si tenemos una base de datos, no solo hay los candidatos que he encontrado, ahora mismo vais a recuperar candidatos que vosotros os acordáis, pero que vosotros habéis gestionado. Vosotros no conocéis los candidatos que tienen vuestros compañeros de trabajo, solo conocéis los vuestros. Entonces, vais por memoria, pero al final debéis empezar el proceso de nuevo. Entonces, esto es una mala práctica, porque como veis podéis aprovechar la base de datos. Luego entraremos en detalle de cómo hacerlo. 2. Utilizar herramientas no preparadas para reclutar. Me repito aquí, Excel, Access, el email, Google Drive, todo esto no está preparado para reclutar. No son herramientas para reclutar. Y esto os roba tiempo y dinero, porque no os volvéis efectivos, estáis haciendo cosas que no agregan demasiado valor. Esta gestión en Excel, en emails, no agrega valor a esto. O sea, esto tenía que ser automático. Entonces, hay empresas también, las más corporates, los que me habéis dicho que tenéis un RP, debéis pensar, vale, este RP, cuando un candidato se inscribe también a mi base de datos o se inscribe a una oferta, ¿cuántos campos tiene que rellenar? Porque a veces encontramos que tienen que entrar todas sus experiencias por separado a los candidatos. Entonces, puede haber empresas que tienen un panel de empleo en su página web, pero que un candidato para inscribirse debe rellenar como 10 páginas de campos. Entonces, todos los candidatos pasivos que, como hemos hablado en nuestros webinars, aplicarían, pero al ver todos esos campos, todo eso se perdemos. Entonces, están dañando nuestra base de datos, porque lo que queremos es que nuestra base de datos crezca y crezca. Y esto va relacionado en no tener página de empleo. O sea, una cosa es tenerla con un formulario larguísimo y las otras son las que no tenéis ni panel de empleo en vuestra web para que los candidatos vean las ofertas y se inscriban. O solo tenéis un email. Entonces, los candidatos no quieren enviar un email y menos si no ven la posición. Entonces, esto os está mermando el generar una base de datos, porque si no, los candidatos no le dais fórmulas para inscribirse y para formar parte de vuestra empresa porque ellos quieren trabajar y al final tú lo que quieres es candidatos, nunca va a crecer esta base de datos. Entonces, la única forma que tienen de trabajar con vosotros es, uno, que tengáis ofertas y estén publicadas en los portales de empleo. Entonces, yo os diría, os tenéis que poner un panel de empleo en vuestra web y publicar todas vuestras ofertas. Y si no tenéis ofertas, pues dejar una publicada que sea la de trabajar con nosotros y así la gente puede aplicar y vosotros ese currículum lo vais a encontrar luego. Luego lo veremos, pues lo vais a encontrar luego. No se perderá este candidato. Que ahora mismo esos candidatos que vienen a vuestra web y no hay ofertas, no hay sitio para aplicar, se están perdiendo. Y esto es valor y es dinero que luego gastáis. Y luego, para los que habéis contestado en papel, pues los que tenéis, supongo que son tiendas, los que tenéis tiendas o que sois del sector retail, que recibís currículums en papel. Entonces, ¿qué hacéis luego con esta información? La gente os firma la LOPD para formar parte o para estar en vuestra base de datos, copiáis cada uno de los papeles o cada uno de los currículums, lo volcáis en una base de datos, porque esos candidatos en papel es imposible buscar nada nunca. O sea, o tenéis una posición muy en concreto, pero nunca os vais a aprovechar de esto. Entonces, yo aquí, para los que tengáis esto, tenéis que educar a la gente que os venga a aplicar con currículum que tienen que ir a la web, que tienen que ir a vuestra web con vuestro panel de empleo que decíamos en un punto anterior, a aplicar a vuestra. Porque así te aseguras la LOPD y te aseguras que si en un futuro quieres buscar a ese candidato, o imagínate que abres una tienda en un pueblo perdido de la montaña, que nos comentaba un cliente,
sí, recibe muchos currículums, pero yo si luego vuelvo a abrir una posición, no tengo acceso a esos currículums porque eran en papel y no puedo buscar, tengo que recordar dónde estaban, igual hasta que llegue a central. No es práctico. Entonces, si tenemos estas situaciones que tenemos de trabajo, nos generan estos problemas, ¿no? Que no encontramos los candidatos que recordábamos como válidos, siempre tenemos que tirar de memoria, ir buscando por carpetas y perdidas, o llamamos a un candidato que ha llamado a un compañero, ya no sea por la misma oferta, o igual una oferta y llamamos al mismo candidato porque no tenemos histórico, o entrevistamos a candidatos que al verlo dices, ostras, este ya lo había entrevistado, igual por el currículum no lo habíais visto y ya sabéis que no encaja. O seguís gastando dinero en portales, puesto porque solo os dejan archivar unas posiciones limitadas y no podéis hacer histórico o no podéis hacer búsquedas en estas posiciones. Entonces, lo que hacéis es, pues volvemos a publicar y nos volverán a aplicar la mayoría de los candidatos otra vez. Entonces, también perdemos candidatos en nuestra web, lo que decía. Y luego es imposible mantener a los candidatos que tenemos que nos han aplicado por una oferta, mantenerlos informados de otras ofertas. O confiamos que el portal lo hará, o nosotros, si un candidato ha aplicado nuestra oferta, ya es nuestro. Entonces, todos esos candidatos que todos los consultores tenéis guardados en emails, en Excel, en carpetas, cuando salgan a una posición deberíais ser capaces de mantenerles informados o de enviarles una posición similar. Y esto ahora mismo es imposible que lo podáis hacer. Entonces, dicho esto, repasado las peores prácticas y las consecuencias que tienen, vamos a dar solución a todo esto, ¿no? Y aquí voy a estructurar la presentación en dos partes. Primero os voy a enseñar cómo construir una base de datos desde cero. O sea, vamos a ver, no tenemos base de datos, nos encontramos en la situación de que lo tenemos, como hemos dicho, en Excel y tal, cómo construimos una base de datos. Y luego, aquí supongo que los clientes pues ya lo tendréis hecho, y luego os quiero enseñar cómo aprovechar esta base de datos a tope, o sea, cómo sacarle todo el jugo y aprovechar cada uno de los candidatos que tenéis en la base de datos. ¿Vale? Pues si os parece, empezamos. Uno, lo primero que tenemos que hacer es poder volcar masivamente todos los candidatos que tiene el equipo. O sea, una base de datos en la nube, como decíamos, te debe permitir importar todos los candidatos que tengas. Entonces, y también, ya sea de forma manual 1 a 1 o de forma automática. Entonces, os decimos, coged todos los currículums de todos los comerciales, de todos los consultores que tengáis en repositorios, que tengáis en Excel y subidlos todos a esa base de datos. O sea, lo tenemos que importar todo, que no se pierda ni un candidato. Y la base de datos automáticamente los va a subir y los va a leer todos y los va a indexar todos. Entonces, todos los currículums, y conseguiremos que al menos los que teníamos en un pasado y los tenemos guardados, se suban a la base de datos y los tengamos en un solo sitio. Dos, crear candidatos automáticamente. O sea, uno era lo que teníamos en el pasado y a partir de ahora, de todos los candidatos que empezamos a recibir, los tenemos que recibir a un solo sitio. Entonces, vuestra base de datos debe permitir integrarse con, esto yo os enseño de Talent Club se integra con muchos portales para que todos los candidatos que aplican a estos portales os lleguen a la base de datos y podáis gestionar vuestros procesos y sin indicar ni un minuto. O sea, vais a poder publicar las ofertas en estos portales y todos los candidatos que os apliquen van a pasar a formar parte de vuestra base de datos. Entonces, estos candidatos son vuestros, estáis pagando los portales para que estos candidatos sean vuestros, porque pagáis una oferta para recibir candidatos. Entonces, no puede ser que esos candidatos no sean vuestros. Entonces, automáticamente, sin dedicarle un minuto, no eso de bajar, subir, me monto una carpeta, no. Automáticamente, la herramienta te tiene que poner todos los candidatos, uno, en la posición que estás gestionando y dos, ya indexado en la base de datos. Y al momento que introduzcas una nota, ya va a estar disponible para todo el mundo. 3, debe poder gestionar los duplicados e indicarte de dónde vienen estos candidatos. Entonces, claro, otro problema es que nos encontramos que un candidato para una oferta, pues bueno, va al portal, luego viene a nuestra web, luego busca la oferta y aplica como 7 veces. Entonces tenemos 7 veces el mismo currículum. Pues no, la base de datos no te va a dar 7 veces el mismo resultado, sino que si aplica con el mismo email, lo que no te hace es eliminar, te actualiza la información, te deja el más nuevo y encima te indica de qué portal está viniendo. Como veis aquí, pues te va indicando de los portales donde viene cada uno de los candidatos. Entonces,
eso, la base de datos debe poder permitir fusionar todos los candidatos que están duplicados y también etiquetar, por eso que decíamos, tanto por procedencia como ahora veremos por etiquetas en base de datos. O sea, vuestra base de datos os podéis poner etiquetas que os sirvan ya para indicar pues, el sector, qué skills, la procedencia, una posición en concreto o un sector en concreto, también candidatos que nunca en la vida vais a coger, pues que cuando os apliquen ya salga la etiqueta y enseguida podéis descartar a esos que ya sabéis que nunca vais a contratar por lo que sea, pues tenerlos también marcados, que os va a agilizar mucho todo este trabajo. Entonces, cuando yo voy a examinar a un candidato, ya sé que los bloqueados no los quiero. Entonces, eso sería un poco la manera de crear una sola base de datos y de empezar con ella. Y ahora, una vez ya tengáis esto hecho, que tenemos todos los candidatos subidos en una sola base de datos, todos los portales integrados y tenemos etiquetas para gestionarlo, vamos a ver cómo utilizar esta base de datos. Entonces, al final, la base de datos de candidatos de una empresa o las empresas que se dedican también a la selección es su activo más valioso. Tú al final lo que quieres es, como más candidatos y más gente quiera trabajar en tu empresa, mejor. Entonces, la base de datos que vais a crear va a ser vuestra fuente más importante porque son candidatos que ya han mostrado interés por vuestra empresa y que quieren trabajar. Entonces, esta base de datos, para poder aprovecharla, la tenéis que tener bien indexada y ordenada para hacer búsquedas fáciles. Entonces, en carpetas ahora mismo es muy difícil, lo que os decía. Igual vuestro candidato ideal está en la base de datos y ha aplicado por vuestra oferta. Lo que tenemos es que encontrarlo. Igual en un final tenemos tantos candidatos que no nos hace falta ni publicar en portales de empleo. Entonces, se trata de aprovechar al final de todo el trabajo que estáis haciendo, tanto vosotros como vuestros compañeros de reclutamiento, para conseguir candidatos. La empresa también está invirtiendo mucho dinero en portales y en esfuerzos de employer branding para conseguir candidatos, pues al final es aprovechar esto y aprovechar lo que llamamos economías de escala, ¿no? Si todos estamos consiguiendo candidatos, que todo el mundo se pueda aprovechar de esto. Entonces, ¿cómo nos aprovechamos de esto? Pues varias cosas. Uno, podemos hacer búsquedas booleanas. Búsquedas booleanas es búsquedas que podemos combinar palabras clave y le obligamos al buscador, igual que hacemos con Google, que esto también, o con LinkedIn también puedes hacer este tipo de búsquedas booleanas. Yo si pongo, por ejemplo, como en la imagen, publicidad and marketing, le estoy diciendo, dame todos los currículums que tengan dame todos los candidatos que en su currículum tengan la palabra publicidad y la palabra marketing. Aquí también podemos poner nombres de empresas o podemos decir, mira, dame todos los currículums que tengan esta palabra, pero que no tenga esta. A mí la gente que ha trabajado en según qué empresa o según qué lenguaje, no los quiero. Pues podemos hacer varias búsquedas de este tipo e irnos segmentando, porque de comandos, con los comandos son and, or, not, hay muchos. Entonces podemos aprovechar o podemos decir, mira, quiero gente que su título exacto sea esto, pues lo pondremos en comillas. Nos aparecerá todos esos candidatos, da igual si son nuestros, de los que cumplan con esto. Entonces, esto es muy potente. Luego, podemos buscar también por palabras clave. O sea, si digo, mira, como no solo en búsquedas booleanas, sino podemos poner palabras claves para que nos lo enseñe todo. O podemos por etiquetas, lo que os enseñaba aquí. Si yo sí juego con etiquetas, digo, vale, pues muéstrame todos los que he puesto de desarrolladores Java, porque he ido a la posición de desarrollador Java y todos los que hacemos posiciones de desarrollador Java y pasan en proceso, o sea, que son candidatos que en principio los querría, los etiqueto de esta forma. Entonces, si nunca tengo una posición de desarrollador Java, lo que voy a hacer es buscar la etiqueta esta y voy a empezar a gestionar estos tipos de candidatos. Entonces, esto también lo debemos aprovechar si tenemos un buen sistema de etiquetas. Y luego, aquí en Talent Club hemos lanzado una nueva funcionalidad ahora que se llama el Screener, que es un buscador mucho más avanzado. Aquí solo os he puesto 4, pero hay un montón de tipos de filtros que lo que te permite es ir a buscar campo por campo en el currículum, porque nosotros indexamos todos los datos que hay en los currículums y podemos decir, vale, pues dame esa gente que tenga de 26 a 30 años de edad, que sea licenciado, que sea de Barcelona o de Madrid y que me hable en nivel nativo o alto inglés, español y francés. Y me va a dar todos los candidatos y luego podemos poner por años de experiencia, por empresas pasadas, podemos lo que queramos. Hay un montón de campos que podemos filtrar. Entonces tenemos una búsqueda
muy acotada, y no solo por palabras clave como he enseñado, sino una búsqueda muy acotada ya por rango de edades, porque a veces buscamos solo gente de una ciudad y no queremos revisar ni un candidato que no sea de esa ciudad. Pues con este tipo de buscadores ya nos da solo los candidatos que queremos. O sea, yo digo, vale, muéstrame todos de Barcelona y a partir de aquí empiezo a filtrar. Pues esto nos permite guardar búsquedas y podemos ir súper rápido. Y esto realmente a los clientes que lo están probando les va genial. O sea, he hablado el otro día con un cliente que les decía, claro, yo en mi base de datos empiezo a buscar logística, Barcelona, no sé qué, y dice, claro, igual encuentro pocos, que igual encajan 30. Pues que estos 30 son buenísimos y no sabía ni que los tenía en la base de datos. Entonces, claro, esto te permite empezar a gestionar una oferta casi sin publicar a portales y sabes que los candidatos que vas a ver y seguro que son buenos porque tú estás poniendo los filtros. Entonces, cuando ya tienes, sea por lo que sea, por búsquedas booleanas, por etiquetas o por el screener, lo que debes poder hacer es interactuar con esos candidatos. Entonces, debes poder hacer acciones con ellos. Entonces, cuando tenemos ya los candidatos, pues los podemos añadir en una posición. Nosotros hemos creado la posición y los añadimos para empezar a gestionarlos, para empezar a llamarlos, para empezar a tenerlos allí en cuenta, para que cuando venga el consultor o yo me ponga, pues ya pueda tener los que he recibido de portales más los de la base de datos. También podemos enviarles un correo, bajar los currículums por si los queremos tener en PDF porque vamos a revisarlos en algún otro sitio que no tenemos internet, pues también los podemos repasar. O les podemos enviar una oferta o esa selección la etiquetamos de alguna forma. O sea, podemos interactuar y jugar con nuestra base de datos y también con nuestras ofertas y la base de datos. O sea, esto nos sirve muy bien para aprovechar nuestra base de datos. Y ahora, el siguiente punto voy a poner ejemplos de cómo hacer o cómo utilizar o hacer un proceso de selección tanto si eres de estrategia de publicar siempre o eres un headhunter que yo digo, yo no publico en portales, sino lo que voy a hacer siempre hacer búsquedas. Entonces, ¿cómo utilizamos las bases de datos según durante un proceso de selección y según el tipo de proceso de selección que hacemos? O sea, ahora decimos, ya tenemos nuestra base de datos configurada, pues cuando nos llega una vacante, lo que haremos, si tenemos una buena base de datos, pues crearemos una job description atractiva, ¿no? Que esto en otros webinars de employer branding, si vais a recursos podéis ver, explicamos cómo crear ofertas atractivas y todo esto. Y luego, antes de publicar a portales de pago, pues lo que haremos es, ya que nuestro software seguramente nos va a dejar, pues publicar en sitios gratuitos, ¿no? Que si hay gente interesada se pueda apuntar ya. Pues en nuestro panel de empleo en nuestra web, en nuestras redes sociales y aquí estamos pues en portales gratuitos, ¿no? Y luego, antes de publicar a portales de pago, lo que vamos a hacer va a ser empezar a hacer este tipo de filtros y búsquedas por palabras clave o también ir, que no lo he enseñado antes, por procesos anteriores similares. Lo que tenemos que hacer es decir, vale, si yo ya, por ejemplo, tengo una posición de marketing manager, si yo ya tuve una posición de marketing manager hace medio año o un año, voy a ver que me dé todos los que estuvieran en proceso y finalistas y me los añado a la posición, como si fueran inscritos nuevos. Y luego me los empiezo a gestionar, porque la gente me va a decir de dónde vienen. Me los empiezo a gestionar estos candidatos. Entonces, yo igual llega un momento que tengo en proceso candidatos y no me hace falta publicar en portales de empleo. Al principio, seguramente, si tenéis una base de datos no mucha gente, lo tendréis que hacer. Pero poco a poco vais generando base de datos, que al final igual ya no publicáis las 30 ofertas que tengáis. Igual solo publicáis 15, que son las 15 más complicadas y que os queréis asegurar que llegan muchos candidatos. Por ahí hay otras que podéis aprovechar vuestra base de datos para hacerlo. Y luego hay los que hacéis más una estrategia que nosotros llamamos de searching, ¿no? Que vosotros la posición casi ni la publicáis y lo que vais a hacer es, os llega una vacante y lo que vais a hacer es buscar a full un perfil por eso. Normalmente los reclutadores van a LinkedIn y vais a buscar por filtros, por palabras clave, ya sabéis buscar a LinkedIn. Entonces, yo digo, vale, pues harás lo mismo, irás a LinkedIn, buscarás candidatos porque dices, bueno, es que mis candidatos igual no tengo una base de datos muy amplia ahora mismo, pues o podemos hacer como hemos explicado, o primero vamos a LinkedIn o donde sea que busques, y cuando vamos a contactar con un candidato que nos gusta o encaja con nuestro proceso, lo que tenemos que hacer antes es ir a nuestra base de datos.
Porque si nosotros vamos a contactar en frío a un candidato, igual alguien de nuestro equipo ya lo ha hecho anteriormente. Y ya, igual ya tenemos el teléfono de este candidato, o igual ya tenemos el mail, o vemos que aplicó en otra oferta. Entonces, cuando lo contactemos, nuestro email puede agregar mucho más valor o puede ser mucho más personalizado que si no tenemos esta información. Pues si le decimos, hey, he visto perdón, que estuviste en este proceso, que aplicaste no sé qué, ahora hemos abierto claro, el mensaje ya es otro tono. No le envías un mensaje de, hola, ¿estarías interesado en esta posición? Sino que no, ya agregas valor. Entonces, y si no está, lo que tenemos que hacer es, como vamos a gestionar este candidato también en nuestra base de datos, es añadirlo y poner la nota, poner lo que te ha contestado en ese email o lo que ha pasado, porque si te dice que no, tú puedes decir, vale, pues me ha dicho que no, pero tú la has contactado y te ha contestado, tú tienes una información sobre ese candidato. Pues vayamos a añadirlo a nuestra base de datos y lo ponemos en notas y así si una persona en un futuro lo va a buscar, puede ver esta nota ya y se puede aprovechar de ello. Que ahora mismo cada reclutador va un poco a su rollo, nos va contactando gente, pero no nos aprovechamos ni del trabajo, ni le mandamos emails de valor, y parece que un candidato, a mí sí me contactan de la misma empresa 2 veces vía email y los 2 me mandan un mensaje frío, nadie me hace referencia a que me contactaron, me parece un poco extraño. Entonces, con esto evitamos esto y evitamos que igual, y conseguimos igual tener más éxito con estos mensajes, porque vemos que ese candidato no es una búsqueda que hemos hecho en LinkedIn y nos hemos encontrado, sino que es algo que hemos pensado y al candidato le podemos agregar un valor y puede ser que sea el punto que le haga convencerle para venir a nuestra empresa. Entonces, una vez ya tenemos todos los candidatos en la base de datos y trabajamos así, querría ver con vosotros los beneficios que tiene de trabajar en una base de datos así y para que los que aún no estáis, bueno, espero que estéis convencidos de empezar a trabajar con una base de datos así, los que no, vamos a ver los beneficios que os da el trabajar en una base de datos y no trabajar en Mail, en Access, en un ERP que nos permite colaborar, en carpetas de Windows, como me comentabais. Entonces, vamos a repasar un poco los 5 beneficios principales. Uno es que reclutas en equipo. O sea, ya no te digo que todos deberáis gestionar el mismo proceso de selección, sino que todo el mundo tiene acceso a los candidatos, a las notas, al histórico. Aparte, aquí podemos configurar perfiles, podemos consultar cómo van otros procesos, si alguien necesita ayuda o si eres el director, puedes ver de un solo hojazo, puedes ver cuántos candidatos hay en cada fase, qué procesos van más lentos, qué procesos van bien, y no hace falta que vayamos preguntando uno a uno, porque si no es imposible. O cuando alguien se pone enfermo, que es imposible que otra persona pueda sustituirle y coger el proceso de como tenía, porque solo esa persona sabe cómo lo tiene montado, dónde tiene los candidatos, cuáles ha contactado, cuáles no. Entonces, no, debemos tener un solo sitio donde podamos tener todo esto bien puesto. 2, ganas tiempo y al final ahorras dinero. Si toda la información está ordenada y está accesible en una sola base de datos, vas a poderla gestionar mejor. No vas a invertir ni un segundo en bajarte candidatos de portales, ver si estaban ya en la base de datos, mirar si están duplicados, ir a buscar. No, todo esto es tiempo que ahorras. No tienes que ir a ningún portal. Todo lo gestionas en un solo sitio, no hay duplicados, ves lo que han hecho con estos candidatos y al momento sabes lo que está haciendo todo el mundo. Esto es un ahorro de tiempo y de dinero al final muy, muy grande. 3, controlas la información. Tienes una base de datos ordenada y tienes toda la información disponible en un solo lugar y tienes lo que decíamos, la visión de los estados en un solo sitio. Entonces, notas, etiquetas, es que me repito, tener el control de los procesos de selección os va a permitir estar más relajados. 3, cuarto, el ROI. El ROI de generar una base de datos propia. Entonces, ya hay gente que le gusta más también quiere ver el retorno de dinero, ¿no? Porque estáis publicando en portales y aquí os quiero poner un ejemplo de una empresa que estuvimos hablando hace poco, que ya pues publicaba siempre en LinkedIn y en InfoJobs. Entonces, os quiero suponer. Me decía, mira, yo publico más o menos 100 ofertas al año
y de media tengo unos 300 inscritos por oferta. Y esta persona me decía, yo tengo un plan 10 en InfoJobs y un plan 2 en LinkedIn. Lo iba publicando. Entonces, al final del año, tiene un total de inscritos de 36.000 candidatos, ¿no? Porque si ponemos los números fáciles, le salen un total de inscritos de 36.000 candidatos. Entonces me decía, pero yo en base de datos de InfoJobs y de LinkedIn, como no me permiten guardar pues, todos los candidatos y todo eso, yo al final solo he conseguido tener 5.000 candidatos en esta base de datos. Entonces, pero tampoco terminan de ser del todo míos, porque si me voy o me los quiero bajar, es complicado. Entonces, yo decía, mira, o sea, sin saber esto de haz lo mismo, publica en InfoJobs y publica en LinkedIn. Tenemos que el coste de publicar en InfoJobs, este plan 10 durante un año, pues son 6.000 euros. Y el coste de LinkedIn son 1.800. Si tienes 5.000 candidatos en base de datos al cabo de un año, habiendo gastado este dinero, te sale que pagas 1,50 €, 1,56 € por cada candidato que tienes en base de datos. Entonces, pues tú has recibido 36.000 candidatos. Entonces, digo, pagando lo mismo y teniendo una base de datos que te guarda todos los candidatos, te sale el candidato 1,30 € más barato. O sea, te sale a 22 céntimos el candidato, porque todos esos candidatos luego los puedes reaprovechar. Entonces, ahora mismo solo puedes reaprovechar 5.000. Esto también tenemos un caso de éxito en la web que nos lo comentaba Additional Galas Between. Os decía, yo trabajé con la ASP de InfoJobs, por ejemplo, y nuestra community manager nos difundía las ofertas y dice, en 2 años solo conseguimos 3.000 candidatos en la base de datos. Entonces nos probó con este tipo de base de datos y pues nos probó en este caso con Talent Club y en menos de un año tenía 25.000. Y es una empresa de IT que ya dice, tener 25.000 candidatos en una base de datos y poder buscar y reaprovecharlos, para ella es un mundo que se le ha abierto nuevo. Entonces, pensemos también en esto, en este coste de publicar cada vez en un portal. Y el quinto punto es Employer Branding. Ya sé que parece que la base de datos con Employer Branding no va muy relacionada, ¿no? Pero al final, si entendemos una sola base de datos como algo que va creciendo, que nos permite comunicar con estos candidatos, los candidatos se pueden llegar a sentir parte de la empresa. Podemos darles contenido que a ellos les interese. Le podemos decir, hey, hay esta nueva oferta y tú encajas, ¿te gustaría aplicar? Pues aquí te dejo el enlace. O podemos comunicar y transmitir una imagen mucho más positiva. Aparte de eso, esto de Employer Branding no me quiero alargar porque lo hemos hablado mucho en otros webinars, pero al final es que si empezamos a gestionar un proceso desde un solo sitio, le hablamos al candidato con unos mensajes que ya sabemos de él, el candidato se va a sentir querido. Y esto, al final, los candidatos a veces se quejan que dicen, aplico a una empresa y me dicen, envía mi currículum en el email, pero nunca me dicen nada, nunca más he vuelto a saber de esta empresa. Claro, la imagen que deja esa empresa con ese candidato no es demasiado positiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, el tener una base de datos que nos permita también comunicarnos con ellos y que si aceptan formar parte de nuestra base de datos, que sea para algo. O sea, no que apliquen y allí se quede. Porque aquí, a decir verdad, cuando no tenéis ninguna oferta que dejáis el mail para que apliquen, ¿cuántos de vosotros aprovecháis esos candidatos para procesos futuros? Entonces, creo que es poquito. Entonces, ahora ya, si os parece, me gustaría repasar cuáles son las 14 características clave para una base de datos y tenéis que hacer una checklist, que es lo que al final os prometía, y luego ya pasaremos a las preguntas. También os pasaré ahora por el chat, me gustaría haceros una encuesta, ¿no? Para conoceros un poco más y conocer un poco cómo trabajáis vuestra base de datos y os podáis hacer como un estudio y os haremos un estudio que tendréis el resultado al momento de cómo es vuestra base de datos con un tipo test y en qué debéis mejorar, ¿no? Pues vamos a repasar estas 14 características de forma muy rápida. 1, lo que decíamos al principio, está en la nube, todo el mundo tiene acceso desde todos los sitios. Ya hemos hablado de esto. 2, está unificada, lo que decíamos, todos los candidatos de todos los sitios, portales, redes sociales, en un solo sitio. No queremos que nadie tenga candidatos en otro sitio que no sea nuestra base de datos. Colaborativa. Todo el mundo tiene acceso a los datos de todos los candidatos y todo el mundo se aprovecha y tiene el historial de qué se ha hecho con este candidato.
está actualizada y su histórico se mantiene vivo. Eso es lo que decíamos. Cada vez que ponemos un comentario o que un candidato aplica, ese currículum se actualiza. Entonces, tener candidatos actualizados con el currículum actualizado es muy importante, porque cuando hacemos búsquedas ya sabemos que es el candidato tiene perfil actualizado. Cumplir con la LPD. Lo que decíamos, que a veces lo olvidamos. No te tienes que preguntar ni que preocupar de un segundo. Ahora, si tú estás bajando currículums de portales, te digo, estás incumpliendo con la LPD, porque esos candidatos han dado permiso para tener su base de datos y su currículum almacenado en el portal, no en vuestro ordenador, no en vuestra empresa. Entonces, vigilad con esto. Punto número 6. Podéis crear o importar todos vuestros candidatos que tengáis. Y muy importante, sincronizar todos los portales donde estáis publicando para que os recibáis automáticamente todos los candidatos. Eso de ir a portal a bajarte los candidatos, no invertáis más tiempo haciendo este tipo de cosas. 7. Vuelca todos tus currículums en masa. Ya sé que, y seguramente los que habéis contestado, que lo hacéis en carpetas de Windows, seguro que tenéis una forma muy lógica de tenerlo guardado por años, por meses o por vacantes. Pero todos estos archivos los debemos subir porque al final los podemos generar etiquetas si queréis y cuando lo subáis y lo tenéis guardado igual, pero tienen que estar en un sitio que todo el mundo lo pueda encontrar. Y eso, la base de datos que decidáis escoger os debe permitir importar todos los currículums, porque manualmente va a ser imposible subir uno a uno. Y 2, que os debe permitir desde el momento 0 subir todos vuestros candidatos para aprovecharlos ya, que de momento 0 no empecéis con 0 currículums, si ya tenéis guardados en nuestras carpetas que os permita subirlo. 8, poder añadir notas y comentarios, lo que decíamos, os debe permitir que a cada candidato en los procesos o en la base de datos os permita poner esas notas, esos comentarios de que decía de los emails, pues también podéis introducir, podéis comentar o poder dejar notas de entrevista, esto es súper importante. 9, que detecta los duplicados. O sea, ya sabemos que los candidatos aplican muchas veces a muchos sitios y nos genera candidatos duplicados. Ahora es muy fácil con esto, solo detecta la información del candidato vía email y ya te actualiza el currículum y te fusiona la información. O sea, no pierdes información, pero debe poder hacerlo, porque si no haréis búsquedas y os va a aparecer 7 veces el mismo candidato y eso os va a frustrar. 10, el realizar búsquedas potentes, lo que os he enseñado antes. Ostras, ya que tenéis la base de datos, aprovechadla y lo que no podéis hacer es perder el tiempo buscando también en vuestra base de datos. O sea, que os permita hacer este tipo de búsquedas. Lo que decía, la edad, población, por palabras clave, por etiquetas, por búsquedas booleanas. Esto es súper importante que podáis hacerlo. Que os permita también etiquetar, lo que decíamos. Hay gente que igual no utilizar etiquetas porque le dan bien las búsquedas, pero habrá gente que querrá utilizar etiquetas, pues que se pueda etiquetar. Y no solo eso, que permita comunicarse con los candidatos, porque si sale una nueva posición que X candidatos encajan, que se la puedas enviar, que si tenéis algo que comunicar a la gente de IT, que tenéis nuevas posiciones abiertas, pues coger todo el sector de IT y enviarle ese mail diciéndole que pueden consultar vuestras ofertas en vuestro panel de empleo y que puedan aplicar. Y 13, que podáis realizar informes. También es importante eso que decía, si sincronizáis todos los portales donde publicáis, podéis realizar informes de, pues dime de todos los portales, o sea, de las ofertas, por ejemplo, de ingeniería, dime dónde vienen todos los que he puesto en proceso y finalistas. Y vais a descubrir también qué portales son más efectivos y qué portales no son efectivos. Porque igual estáis publicando en portales que sí, recibís 400 inscritos, pero vais a ver cuántos finalistas tenéis de este portal y tenéis poquísimos. Entonces dices, ostras, sí que me da la sensación o me da la falsa sensación que funciona muy bien, pero es que ningún candidato nunca me pasa finalista. Y esto, cuando nuestros clientes lo empiezan a utilizar, se dan cuenta que están pagando mucho dinero por portales que según qué posición nunca les ha dado ningún finalista. Entonces, os podéis también aquí descubrir cosas y ahorrar tiempo y dinero. Y luego también pues, que os permita introducir pruebas, añadir portfolios o poner killer questions y que os queden reflejadas. Si ponéis killer questions en los formularios para aplicar, que todo el mundo pueda consultar esas preguntas. O si pasáis un DISC o pasáis pruebas psicográficas o la persona os manda un portfolio que se pueda subir y que también esté disponible junto a su perfil. Esto también es muy importante por según qué posiciones tenemos.
Entonces, con esto yo quería acabar, ha sido yo creo que ha sido bastante intenso. Entonces me gustaría, ahora que recordaros que hemos preparado esta encuesta, que me encantaría que respondieseis. Así también tenemos feedback de vuestra parte, ¿no? Podemos saber y podemos escribir mejores posts. También podemos enfocar futuros webinars con contenido que igual os resulta más interesante. Entonces, creo que en el chat os han dejado el enlace, si no también lo veis aquí en la pantalla, pero lo tenéis en el chat. Y también pediros que utilicéis el chat para hacer preguntas. Y luego, si queréis, también que nosotros os enseñemos nuestra base de datos y cómo podéis utilizar nuestra base de datos o cómo empezar con ella, o la queréis, como os enseña pantalla, o la queréis ver en funcionamiento, o nos queréis presentar vuestra situación y a ver cómo lo solucionaríamos a nivel de opinión, pues también podéis pedirnos en este enlace que os van a poner en el chat o en nuestra web una demostración, y un consultor os va a hablar con vosotros y os va a decir cuál sería la mejor forma de gestionar vuestros procesos según vuestro caso y mejorar al final vuestro reclutamiento. Entonces, si os parece, vamos a empezar ya con las preguntas. Aquí os voy a volver a poner la webcam y así nos vemos un poco. Entonces, me preguntan, además de servir Talent Club para la organización de nuestro trabajo, ¿es posible buscar candidatos no ingresados por nosotros dentro de la herramienta? Como decía, la herramienta es colaborativa. Entonces, todos los candidatos que hayan llegado o de forma automática por vía vuestra web, de vuestros compañeros o de quien sea, si se han subido automáticamente a la base de datos, podéis acceder. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay empresas que tienen, o grupos que tienen filiales y las quieren compartir, también es posible. O me dicen, mira, no quiero compartir entre filiales y yo que cada filial tenga su propia base de datos. También es posible hacerlo. O sea, aquí al final todo queremos que sea colaborativo y que todo el mundo esté en un solo sitio. ¿Se puede subir un candidato a la base de datos desde LinkedIn? Si se puede, ¿cómo se hace? Pues se puede subir de forma manual. Entonces, tú puedes crear un candidato y ahora mismo en Talent Club estamos desarrollando un plugin que tendrás y solo con un clic se te va a guardar. Pero ahora mismo tú puedes crear un candidato y lo que haces es, hay un apartado cuando vas a crear candidato, ya sea dentro de una posición o a la base de datos en directo, que te pone el enlace. Entonces, tú cuando abres a ese candidato ya te abre el enlace de la página de LinkedIn pública. Entonces así también puedes buscar y con etiquetas y tal, y cuando abres ese currículum lo puedes consultar, pero tú ya tienes las notas y todo ahí puesto. Y si no, pues puedes guardar el PDF y subir el PDF. Ahora, esto de momento lo tenemos que hacer un poco así, pues estamos desarrollando el plugin para que en Talent Club cuando tú estés en un perfil de LinkedIn puedas guardar ya el PDF y se te guarde directamente Talent Club. Eso está desarrollándose. En breve os lo podremos comunicar. ¿Qué tipo de identificador usa Talent Club para no repetir los candidatos en la base de datos? A ver, Talent Club utiliza el email. O sea, si un candidato aplica, como siempre el email es obligatorio, para aplicar utiliza el email. Si coinciden el email, se junta la información, porque al final con nombre y tal podría inducir a errores. Email solo hay un email para cada persona. Claro, si la persona nos aplica con distintos emails, entonces es casi imposible, pero vosotros podéis también unificar candidatos, si lo veis. ¿Qué sucede en caso de que utilicemos un Applicant Tracking System? ¿Se pueden combinar? ¿Funcionan en otros países además de los europeos? A ver, nosotros tenemos integración, o sea, nos integramos con Taleo, también con SuccessFactors. O sea, si tú ya tienes una ATS que no tiene esa parte de integración con portales, ahí tenemos empresas que solo utilizan la parte de multiposting y que luego al final se han dado cuenta que es mucho mejor. Ya sé que no, pero se han dado cuenta que es mucho mejor trabajar en un solo sitio y no en dos sitios, pero sí que estamos integrados con Taleo o con SuccessFactors, o podemos mirar, en tu caso te diría, escríbenos, me puedes escribir a mí, que es tony@talentclub.com, y me dices qué ATS tienes y te vemos cómo nos integramos. Me decían, esa persona, si es posible ver candidatos introducidos por otra empresa. No. Cada uno tiene su licencia y todos los candidatos que reciben son suyos. O sea, no es una base de datos común para todos. Todo el mundo es propietario de su base de datos, en este caso. Me preguntan, ¿cuál es el costo? ¿Cómo podemos obtener una cotización?
Entonces, en nuestra página web, si vas, arriba aparecen precios y si no, nos puedes escribir, solicitar una demo o en la página de precios nos puedes escribir o por el chat que aparece en la web y te vamos a hablar contigo y te daremos la cotización. Me dice, ¿se puede mandar emails a todos los candidatos dentro de una posición? Sí, y aquí no solo tú puedes mandar emails de forma automática a todos, sino que puedes configurar emails. Tú puedes configurar emails por distintas fases. Cuando un candidato se ha inscrito, le puedes mandar un email personal de forma automática diciéndole, hola Pedro, hola Jorge, estás inscrito, que sepas que en una semana te llamaré. Puedes configurar emails por cada tipo de fase. O cuando los descartas, puedes decir, que estás descartado, pero nos gustaría contar contigo. O sea, puedes configurar emails para cada paso y cada fase que haces en un proceso de selección para que automáticamente todos los candidatos reciban un mail y estén informados de cómo avanza el proceso de selección. Entonces, aparte, tú puedes enviar tus emails propios. O sea, si tú quieres enviar a todos los que están en proceso un examen o lo que sea, también puedes hacerlo. Puedes configurar un email y decir a todos los en proceso, los selecciono, les mando un email. Y automáticamente les va a poner como un mail de marketing, les va a poner hola y su nombre, estás inscrito no sé qué, y tú puedes configurar el mail y es inteligente y de una sola vez se envía un mail a todos. Y lo puedes enviar con la dirección de tu email también. Entonces, ¿cuál es el límite máximo de candidatos que se pueden almacenar en la aplicación? Y el tamaño máximo de los ficheros que se pueden anexar en cada uno de ellos. No hay límite de candidatos que puedas tener en la aplicación. Tenemos empresas que tienen más de 1 millón de candidatos. Hay empresas y ellas solas ya tienen más de 1 millón de candidatos. Entonces no hay límite. Sobre el tamaño de ficheros, no estoy seguro. Aquí no es un dato muy técnico, te lo tendría que preguntar. Entonces te diría, si nos puedes escribir por el chat que tenemos en nuestra web, que aparece abajo una bolita, o a mí me escribes a Tony @talentclub.com, que creo que os aparece en la pantalla. Te voy a preguntar esto y te lo puedo contestar. Nos dicen, en el panel de empleo de los candidatos se pueden inscribir a través de Indeed, de LinkedIn o completando el formulario y adjuntando el currículum. Entonces, si todavía estáis desarrollando el plugin para poder subir el CV de LinkedIn, ¿cómo es posible que se puedan inscribir mediante LinkedIn en el panel de empleo? Vale, pues son cosas diferentes. Una cosa es cuando tú estás visitando el perfil de LinkedIn, que yo he entendido esto, cuando tú estás visitando un perfil de LinkedIn, claro, ese candidato nos está inscribiendo. Tú estás visitando una página web y lo que nosotros con el plugin queremos hacer es coger toda esa información y crearte un candidato. Cuando el candidato viene, tiene su LinkedIn abierto. Entonces, sí que él dice aceptar, leemos todos sus datos y ha aplicado con su información de LinkedIn. Esta es la diferencia creo que te he contestado. O sea, en el formulario sí, yo puedo hablar vía LinkedIn, pero es mi perfil como candidato. Es diferente que si tú estás visitando su perfil y ese candidato no está aplicando tu oferta. A veces los candidatos usan mails distintos. ¿Cómo podríamos tenerlos duplicados? Si utilizan mails distintos, yo creo que si lo identificas puedes hacer el merge, pero tendría que preguntar eso también. Yo creo que puedes seleccionar a los candidatos y unirlos. O si no, al final tú te puedes decir, vale, este es el candidato que quiero. Pues también me dicen que si en el formulario tienen el DNI puesto, también por DNI le hace o sea, detecta duplicados. Perdón, que os he dicho solo por email y ahora me comunican que también si introducen el DNI, también por temas de DNI le evita duplicados. Dice, ¿qué tipo de control podemos establecer sobre un colaborador que agreguemos en la herramienta puntualmente? Hay muchos tipos de permisos. Puedes decirle, mira, solo puede ver los inscritos de una posición o no ve nada y solo puedo añadir. O sea, porque también tenemos empresas que trabajan con todos sus hunters o sus empresas de selección y todos trabajan en una misma herramienta de Talent Club. Entonces, ellos no quieren que vean los currículums unos de los otros. Entonces, ellos solo pueden añadir candidatos y solo ven los candidatos que han subido ellos. O puedes gestionar que solo vea posiciones o una posición en concreto. O sea, hay muchos tipos de roles. Entonces, yo creo aquí que supongo que lo querías por esto, tú puedes trabajar con tus headhunters y darles solo acceso limitado y que vean solo los suyos. Entonces, me preguntan, ¿se puede gestionar un candidato desde su historial en el sentido de descartar, pasar en proceso o bien añadir notas directamente sin tener que pasar por la posición en la que está inscrito? A ver, no se puede descartar un candidato desde entiendo que el historial quiere decir la base de datos. Nosotros tenemos
O sea, cuando tú abres un candidato, en una posición puedes consultar tanto sus currículum como sus notas, su historial, su portfolio, todo lo tienes en un solo sitio. O sea, vas pasando pestañitas, pero estás dentro del candidato. Entonces, si ves su historial no te gusta, lo puedes descartar. Pero evidentemente, imagínate que un candidato está en 2 posiciones, no puedes descartarlo desde la base de datos. O sea, al final tienes que ir a gestionar la posición. Lo que sí puedes hacer es poner una etiqueta de decir, mira, este siempre será descartado. Entonces, cuando tú lo ves en las posiciones, pues ya lo descartas. También estamos trabajando en mejorar esto. Me dice, ¿la base de datos de Talent Club es gratis? Talent Club no es una base de datos. Talent Club te da el software, es el programa que te permite gestionar tu base de datos. Pero la base de datos te la creas tú con tus posiciones y con los candidatos que subas. No, cada uno tiene su propia base de datos. Entonces, no, en este sentido no es ni gratis porque no existe una base de datos de Talent Club. Nosotros somos el software que te permitimos hacerlo. ¿Es posible tener una versión remota para que los candidatos incluyan su información directamente durante los eventos de branding? No entiendo muy bien qué es lo de la versión remota. Entonces, los candidatos pueden aplicar vía móvil. Si tú les dices, hey, mira, aquí tienes el enlace. Lo que sí que puedes hacer en eventos de branding es, Talent Club te genera un código QR, por ejemplo, y tú puedes llevar la oferta, tú puedes crear la oferta, puedes crear un canal personalizado que llamamos nosotros, que diga empleo, branding, Barcelona, mayo. Entonces, creas ese portal y se te genera una oferta. Entonces, es una oferta que puedes imprimir y la puedes llevar allí, en el empleo. Entonces, los candidatos que escaneen o pongan el enlace que aparece allí o escaneen el código QR y se les va a abrir la posición y podrán aplicar directamente. Y a ti cuando te lleguen a la base de datos y a la posición, te saldrá que vienen de ese evento. Te saldrá Tony Jimeno, evento, el nombre que le hayas puesto. Y eso también es realmente muy útil. Así puedes ver cuántos candidatos te aplican y tú no tienes que recibir ningún candidato vía papel. Les dices, mira, aplica aquí, o con el código QR o con la URL, ponla aquí y apliquen. O puedes llevar tú hasta un iPad y tener la oferta abierta y que ellos mismos se inscriban desde allí con su LinkedIn. O sea, sería pero con sus móviles se pueden inscribir, porque con el LinkedIn y con Indeed se pueden inscribir. O si tienen su currículum guardado en el móvil, también se van a poder inscribir tus ofertas. Entonces, es solo facilitarles el enlace, pues lleva todas tus ofertas impresas con su código QR y te vas a ahorrar muchos candidatos en papel. ¿Cómo podemos descartar a un candidato que se ha inscrito en todas las ofertas que tenemos activas de una sola vez? Esto, Jorge, estamos trabajando en ello. Yo te diría, una buena forma de identificarlo rápido es poniendo una etiqueta. Entonces, cuando ya veas esa etiqueta y la puedes poner de color rojo, ya seleccionas todos los candidatos que tengan esa etiqueta o filtras cuando entras a una posición a inscritos, filtras por esa etiqueta y te va a salir de esa posición todos los que tengan esa etiqueta. Los marcas y los descartas a todos de golpe. Entonces, ya empiezas el proceso con eso limpio. O sea, hay truquitos que igual no tenemos ahora implementado que diga, estos candidatos, siempre descártalo. Aún no lo tenemos implementado, pero si utilizas la etiqueta lo puedes hacer. O sea, simplemente filtrando, ¡pam!, eliminado. ¿Se puede crear tantas etiquetas como se necesite y asignarlas a los diferentes candidatos? No sé qué límite hay de etiquetas, pero yo he visto empresas que tienen más de 40 etiquetas creadas. O sea, no creo que sean limitadas. O sea, puedes crear tantas como quieras, sí. ¿Se puede gestionar un candidato desde su historial? Esto lo hemos contestado ya. ¿Es posible avisar a los candidatos descartados usando WhatsApp o SMS en vez de email? No, de momento no tenemos este servicio y lo que utilizamos es el email. A ver. Vale. Dice, sin estar dentro de ningún proceso, es decir, estando en búsquedas en candidatos, que en este caso es la base de datos, ¿cómo ves si alguien del equipo le ha contactado antes? ¿Hay que etiquetarle o añadiendo un comentario en notas de quién le ha llamado? Yo te diría que o podéis etiquetarlo, o te diría, siempre que llamamos un candidato, uno, que veremos que ha estado en un proceso, si vas a historial, verás que ha estado ya en un proceso, o dos, te diría, pues si que tu compañero ponga una nota y así verás la fecha, quién ha puesto ese comentario, qué compañero es y qué nota ha puesto. Entonces, y así tú verás, en el historial verás, ha estado en esta posición, está descartado, o ha estado en proceso, o está aún en proceso. Puedes ver todas las notas, puedes ver todos los comentarios, las killer questions,
Entonces, esta sí sería la forma que si quieres dejar y quieres saber realmente si le ha llamado, pues que diga, le he llamado y al final no sé qué. O si no, sí, sería esta la mejor forma de hacerlo. Dice, además de volcar los candidatos a Talent Club por medio de InfoJobs o LinkedIn, ¿hay forma de volcarlos desde una base de datos de forma no manual? Aquí no sé si te entiendo. Yo te digo, si tienes candidatos en PDFs o guardados en archivos o así, se pueden subir también. Puedes subirlos de uno a uno o puedes arrastrar todos los archivos como harías en un Dropbox y automáticamente se te suben todos a la base de datos. Entonces, nosotros nos integramos, tenemos integrados 75 portales, 85 portales que automáticamente se sincronizan, pero tú si lo recibes, hasta también, si lo recibes vía email, podemos sincronizar el email con la base de datos. Entonces, automáticamente cuando alguien te envía el currículum vía email, te llega el candidato a la base de datos. Entonces, o si no, los puedes subir tú manualmente. Espero que esto responda a tu pregunta. Los informes que se generan son mediante una plantilla que el mismo Talent Club tiene predeterminado o se puede modificar. Ahora mismo los informes que se generan, tú puedes modificar y segmentar por fecha, por etiquetas, por posición, y el informe que te da es decir, vale, pues cuántos candidatos me han venido de esta fecha a esta fecha, de qué portales me han venido, los válidos, los descartados, los inscritos en proceso, finalistas, o decir, mira, de los que tengan la etiqueta tal, ¿de dónde me vienen? O los de tal posición, o de tal sector, ¿de dónde me vienen? Esto te lo da Talent Club. O sea, ahora mismo, o te puedes descargar todos los datos en Excel para que tú puedas jugar con estos. Puedes hacer un filtro por fechas o por sector. Nosotros te damos la media de días, la media de inscritos, la media de candidatos, que esto es una plantilla de Talent Club. Tú lo que puedes es segmentar la información. Pero sí, es una plantilla de Talent Club que te permite saber la media de días y algunos datos básicos y luego de dónde vienen los candidatos. ¿Se pueden poner notas de los candidatos que están inscritos en ofertas que están desactivadas? Sí, porque tú las notas las puedes poner también en la base de datos. Entonces, un candidato no tiene por qué estar en ninguna posición para ponerle notas. Igual que etiquetas, igual que lo que quieras. Y también recordar que por ejemplo, en Talent Club podéis tener tantas ofertas archivadas como queráis. No hay límite de ofertas activadas y siempre podéis recuperar el histórico de ofertas de hace 2 años y ver qué candidatos había finalistas y qué notas se pusieron y cómo se ha quedado todo el proceso. O sea, en Talent Club no ponemos límite a eso. Y ya veo que de momento es la última pregunta ya. Cuando se sube un nuevo candidato hay que rellenar todos los datos de forma manual. ¿Hay alguna forma que se rellenen todos los datos automáticamente? Lo que te decía, si tú puedes escoger el rellenar los campos de forma manual o puedes arrastrar el archivo y automáticamente la base de datos te va a leer toda la información. Entonces, ese candidato no le va a aparecer, por ejemplo, nombre puesto en el campo nombre, pero si lo buscas por la base de datos te va a aparecer toda la información del currículum. Entonces, puedes elegir. Y si te gusta ver todos los candidatos con su nombre, apellido y tal, así mono en la base de datos, lo puedes hacer. Pero si no, si lo buscas por palabras clave y lo abres, vas a ver todo su nombre y te indexa toda esta información. Entonces, sí, puedes subir un candidato o los que quieras de forma automática. Y yo creo que llevamos más de 1 hora de webinar, no hay más preguntas. Bueno, pues daros las gracias a todos vosotros. Espero que los que estéis reclutando aún con Excel os atreváis a dar el cambio, porque yo creo que si habláis con empresas que tienen base de datos, veréis el tiempo que se ahorran y el dinero que se ahorran y al final son candidatos, recordad, los candidatos de vuestra base de datos son candidatos que han tenido interés de trabajar en vuestra empresa una vez, entonces van a querer que les escribas y les contactes otra vez. Entonces, atreveros a dar el salto y nosotros tenemos muchas guías y nos podéis escribir y os ayudaremos en todo lo que haga falta. Entonces, nada, daros las gracias por estar otra vez aquí con nosotros y que tengáis muy buen día. Que vaya muy bien.